Estar esta tarde en la casa del Señor. Vamos, hermanos, a compartir la palabra. Lo más hermoso que nosotros podemos tener en nuestras manos es la palabra del Señor. Dios bendiga cada alma, cada corazón dispuesto para primeramente alabar el nombre del Señor, pero también dispuesto para oír palabra del Señor. Así que para eso también nos reunimos. Y en esta hora que el Señor, hermano, a través de su Espíritu Santo, esté ministrando nuestros corazones, nuestra alma, porque es lo que anhelamos, lo que necesitamos para nuestra vida, hermano, en este mundo. Estamos, hermano, aprendiendo, estudiando la vida de nuestro Señor Jesucristo, algo que nos interesa, algo que nos importa a nosotros como hijos de Dios. La vida de nuestro Salvador, de nuestro Señor, la vida del Mesías, hermanos. Estamos viendo cómo Él se desenvolvió en la vida cuando Dios lo envió a este mundo. Habitar, dice su palabra, como un hombre común, como un hombre como nosotros, de carne y hueso, pero era divino, de naturaleza divina. Así que, hermanos, vamos a... Mientras tanto, les voy a pedir que busquen en sus Biblias, ahí en el libro de Juan, capítulo 21. Libro de Juan, capítulo 21, versos 24 y 25. Le vamos a dar lectura en esta tarde. Ya se oró por la palabra, así que usted tenga la Biblia ahí abierta. Y vamos a ver, hermanos, un capítulo más de esto de lo que estamos hablando, de la vida de nuestro Señor, conociendo al Maestro. No es cualquier maestro, hermanos. Hay una alabanza que dice Maestro de Galilea. Póngase de pie, vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Dice, léalo usted, hermano, porque yo siempre tengo otra versión. Dice en el nombre del Señor, verso 24. Este es el discípulo que dará testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Amén. Tome sus asientos. Hermanos, generalmente cuando se alaba al Señor hay euforia, hay bastante ruido, se dice gloria a Dios, se dice aleluya, y llega la palabra y empezamos a cabecear, hermano. Empieza a llegar el sueño, como que empezamos a ponernos un poco incómodos. Pero si usted sigue alabando al Señor, hermano, en su corazón, sigue adorando a ese Dios, hermano, que vino a adorar hoy día, no va a suceder eso en usted. Esté clamando al Señor porque la palabra toque su vida. Puede ser que es un estudio, pero no por eso la presencia del Señor no va a estar, hermano. No por eso Dios no puede hablar en cualquier momento. Dios puede darnos un mensaje, hermano, para nosotros en este momento. Vamos a hacer el repaso, hermano, de la vez pasada, del domingo pasado. Estábamos hablando, hermanos, no sé si alguien recuerda, de lo que vimos. No voy a esperar mucho si alguien quiere decir algo. Dijimos, hermano, que Jesús hablaba en parábolas, ¿cierto? Jesús hablaba en parábolas, y no era, hermano, algo que inventó él, sino que es propio, hermano, del pueblo hebreo. En las escrituras del Antiguo Testamento ya los profetas hablaban en parábolas. Eso lo estuvimos viendo. Vimos los pasajes, hermanos, donde los profetas hablaban en parábolas, y también había una profecía que decía que este Maestro, nuestro Señor Jesucristo, también hablaría en parábolas para su pueblo. Entonces, esa era una forma, hermano, de cómo Él enseñó. Pero sabe, hermano, que Jesús enseñó a los seguidores, a sus discípulos y a las multitudes que le seguían. Hermano, Él enseñó cosas, hermano, cosas que estaban ya establecidas en el Antiguo Testamento. Ese era el mensaje que Él trajo. Vino, hermano, a cumplir la ley, vino a cumplir la palabra. Todos los estatutos del Señor los vino a cumplir, no los vino a romper ni a dejarlos obsoletos.
Entonces, hermano, vimos también que él vestía una túnica, dice la palabra del Señor. Y yo le decía en ese caso, hermano, lo que nosotros estamos acostumbrados, ver a un Jesús, hermano, de pelo rubio, rizado, y con una túnica blanca y algún manto aquí que le traspasa, que cruza de un lado a otro como esas bandas presidenciales rojas. Pero esa no era la vestimenta de nuestro Señor Jesucristo. Él usaba un manto judío, hermanos, un talí, como le decía. Y veíamos ese manto que tocó la mujer que estaba enferma. Si tan solo tocara su manto, dijo esa mujer, sería yo sana. Porque ese manto, hermano, no, como le decía, no era el manto, sino quien lo vestía. Ese manto, hermano, iba encima de un hombre santo. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que estuvimos viendo el domingo pasado. Hoy día vamos a ver solamente una parábola, hermano, porque Jesús habló muchas parábolas, pero vamos a ver una sola. Y la parábola, hermano, tiene el sentido de entregar una lección moral o espiritual. Y eso es lo que Jesús hizo, hermano. Habló en parábolas para el pueblo, para sus discípulos. Y muchas veces dice la palabra del Señor que la multitud no lo entendía. Pero Él se volvía a sus discípulos, aquellos que querían entender, estuvieron cerca. Y ellos, hermano, ellos le preguntaban a Jesús, ¿tú qué quisiste, maestro? ¿Qué quisiste decir con esta parábola? Y Jesús le decía, esto es lo que se trata. Entonces, hermano, es necesario estar cerca del maestro para entender la palabra. Es necesario, hermano, buscarle para poder entender lo que Él nos habla. Entonces leíamos, hermano, Juan capítulo 21, donde usted leyó, y dice que había muchas cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo y que todas esas cosas que Él hizo no cabrían en los libros de este mundo si se escribieran todas. Bendito sea su nombre. Hizo muchas cosas, dice. Así es, Señor. Entonces, voy a leer ese versículo 25. Pero también hay muchas cosas, otras cosas que Jesús hizo, y si fuera a ser todas escritas, no creo que en todo el mundo se podrían contener los libros que tendrían que ser escritos. Pero lo que está escrito es algo maravilloso, hermano. Lo que nos llegó a nosotros es algo maravilloso. Entonces, hermanos, hoy día vamos a ver la parábola del hijo pródigo. Yo sé que muchas veces la ha oído usted. Y yo no voy a negar, hermano, como le decía el domingo pasado, que hay enseñanzas que el Señor da a través de su Espíritu Santo, que muchas veces, hermano, toca el corazón del pueblo. Que muchas veces, hermano, transforma el corazón del hombre. Yo no puedo negar eso porque la palabra tiene poder, tiene autoridad. Y Dios se mueve como Él le place, hermanos. Pero también la Escritura tiene, hermanos, un contexto en el cual muchas veces nosotros no entendemos por qué Jesús habló de tal forma. Entonces, sabe, hermano, Jesús, todas las cosas que hizo tenían un sentido para que lo puedan entender a Él como Mesías. De hecho, dice la palabra del Señor que escogió a 12 discípulos, porque, hermano, la tribu de Israel son 12. No me caben 12 en una mano si no lo voy a hacer. Entonces, pero la gente no entendió por qué escogió a 12. Pero si nosotros hoy día lo ponemos en contexto, Él quería reunir, dice la palabra del Señor, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar como la gallina junta a sus polluelos? Y no quisiste, dijo el Señor. Él quiso reunirlos, pero aquel pueblo duro no quiso obedecer, no quiso entender. Entonces aquí esta parábola, hermano, tiene un sentido para el pueblo de Israel, pero para nosotros también. Vamos a ponerlo en el contexto de lo que nosotros hemos oído, hermano. Generalmente cuando alguien va a predicar una palabra de evangelismo, dice, tú, el hijo pródigo, ven a las plantas, que el Padre te está esperando. Eso es lo que hemos oído muchas veces. Pero sabe, hermano, hoy día vamos a sacar de ese contexto y vamos a ponerlo en otro contexto. Voy a leer un poquito para la introducción de la palabra del Señor hoy día. Estaba haciendo el repaso solamente. Y dice así, porque la teología sistemática encuentras
¿Por qué la teología sistemática no encuentra respuesta a las interrogantes bíblicas? ¿Por qué la teología sistemática, quizás para los más nuevos no van a entender esto, pero voy a irlo haciendo más simple? La teología sistemática, hermanos, es donde se estudia la palabra, la Biblia, pero está inserto en un sistema, y ese sistema, hermanos, es donde la gente no se puede desenmarcar de esos sistemas de estudio. Entonces, muchas veces hay, fuera de esa teología sistemática, hay preguntas, hay, hermanos, dudas, pero esa teología no da la respuesta que el hombre, que la mujer tiene. Entonces, simplemente porque esa teología está dentro de un sistema establecido. Entonces usted dirá, ¿y cómo tengo que estudiar la Biblia? Cuando usted vaya a la Biblia, pídale, dice la palabra del Señor, que hay un Espíritu Santo para usted. Amén. Que nos puede guiar a la verdad. Amén, Señor. ¿Sabe qué? Nosotros, si venimos a la Biblia con una mentalidad ya, hermano, ¿cómo se dice? Cuando a uno lo adoctrinan, con una mentalidad adoctrinada, usted va a encontrar justamente como está adoctrinado usted. Y no va a encontrar quizás, hermano, la enseñanza que Dios tiene para su vida. Amén. Entonces la palabra del Señor se va con una mente abierta a que Dios hable a través de ella. Sí, Señor. Que Dios nos hable hoy, hermanos, Amén. a través de su palabra. Amén. La palabra del Señor decía que muchas cosas hizo Jesús y si pudiéramos escribirla, no cabrían en todos los libros de este mundo. La parábola del hijo pródigo, Lucas capítulo 15, verso 1 al 32, usted lo va a ver. Yo no le voy a decir que lo leamos, hermano, porque es un poco larga, pero yo sé que la mayoría lo ha oído. Solamente lo voy a poner en el contexto, hermanos. Solamente lo voy a poner en el contexto en el cual Jesús habló esta parábola. Lucas capítulo 15, verso 34. Mientras usted lo busca, yo lo voy a ir poniendo en el contexto. Dice la palabra del Señor, hermanos, que Dios habló a Abraham, allí estando en la tierra del Sinar, y le dice, vete de tu tierra, vete de tu parentela a la tierra que yo te buscaré, a la tierra que yo te mostraré. Y después le dice, como tú no tienes hijos, Abraham y Sara no tenían hijos, eran estériles, dice la palabra, pero él le dijo, tú vas a tener un hijo, pero y después de ti van a nacer naciones, pueblos van a nacer de ti. Bendito sea el nombre del Señor. Y sabe, hermano, tenemos que decir en este caso que Abraham no era judío, no era hebreo, era un gentil. Abraham todavía no era judío, no era hebreo, era gentil. Era como cualquier habitante de este mundo, como nosotros, hermanos. Ese era Abraham. Pero era un hombre que deseaba en su corazón ardientemente de obedecer a la palabra del Señor. Y halló gracia delante del Señor, por eso Dios le habló. Amén. Entonces, ¿qué significa hebreo, hermano? Dice la palabra del Señor que él se fue en obediencia a la palabra. Él se fue y tomó consigo a su sobrino Lot, ¿cierto? Y caminaron a la tierra que Dios le mostró. Hebreo, hermano, viene de la palabra ivrit, que quiere decir el que cruzó el río. Bendito Dios. Ese es el hebreo. ¿Quién fue el primer hebreo entonces? Abraham. Abraham fue el primer hebreo, hermanos. Él antes de ser hebreo era judío, no era judío ni hebreo, era gentil como nosotros. Entonces, hermano, ¿qué pasó? Que de allí nacieron después Abraham, Isaac y Jacob. A Jacob, hermano, dice, bueno, esa historia también la conoce usted, el que luchó con el ángel hasta la madrugada y le dice, yo no te soltaré mientras tú no me bendigas. Entonces recibió bendición, dice la palabra del Señor, de él nacieron 12 hijos, de los cuales nacieron las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus después fueron llevadas en cautiverio a Egipto. A Egipto ya estuvieron 400 y tantos años, hermano, y dice la palabra del Señor, y clamó Israel, y clamó el pueblo de Israel a Jehová, y Jehová oyó su clamor. Y se acordó de la promesa que le había hecho a sus padres, que le iba a dar una tierra, y los sacó de allí, hermano, usando
¿A quién usó? No se quede dormido. A Moisés lo sacó, hermano, lo usó para sacar a su pueblo de la esclavitud y lo sacó para el otro lado, hermano, por el desierto, por el Mar Rojo y por el desierto. Y allí lo guió con la nube de día y fuego de noche. Bendito sea el nombre del Señor, y llegaron a la orilla del Jordán, donde cruzaron el río otra vez. ¿Qué significaba el hebreo? El que cruzó el río. Entonces, ahora están del otro lado del Jordán, cruzaron el Jordán otra vez, y ahí están los hebreos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué pasó allí, hermano? Dice la palabra del Señor. Esto yo lo estoy haciendo así nomás porque más o menos me sé la historia. Dice la palabra del Señor, hermano, que empezaron a recibir sus heredades porque esa era la promesa del Señor. Y cada tribu recibió un pedazo de terreno como nosotros lo anhelamos hoy día. Que mi mamá me dé un pedazo de terreno. ¿No? Amén. Es lindo recibir herencia, ¿cierto? Es lindo recibir herencia. Pero sabe, hermano, hay una tribu que no recibió herencia. ¿Quiénes eran? La tribu de Leví, porque dijo, yo voy a hacer su herencia de ellos, dijo Jehová. Ellos estaba establecido en la palabra, hermano, que ellos iban a servir en el templo como sacerdote, como sumo sacerdote y como cantores en el templo, en la alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que el pueblo tenía que alimentarlos a ellos, hermano, porque ellos no trabajaban allá sembrando afuera. Ellos no recibieron campo, no recibieron, hermano, no tenían dónde criar su ganado, sus ovejas, su vacuno, hermano. Ellos no tenían campo, en realidad no recibieron, hermanos, herencia en la tierra. Por eso dijo Jehová, yo seré su herencia. Esa es la tribu de Leví. ¿Sabe qué pasó, hermano? Cuando el pueblo de Israel vio que las naciones alrededor circundantes tenían reyes, ellos dijeron, nosotros también queremos tener un rey. Pero Dios, hermano, lo que Él había establecido es que Él iba a ser el rey de su pueblo. Pero el pueblo dijo, no, nosotros queremos tener un rey como los demás pueblos que están alrededor nuestro. Entonces dice la palabra que Dios le dio un rey. ¿Quién fue? Saúl. ¿Quién siguió? David y Salomón. Esos fueron los reyes, hermano. ¿Qué pasó? Resulta, hermano, que durante el reinado de Salomón, dice la palabra del Señor que Salomón pecó delante de Jehová. Y tuvo 700 concubinas y 300, o sea, 700 esposas y 300 concubinas. Tuvo 1000 mujeres. Y esas mujeres, dice la palabra, lo apartaron el corazón de Salomón, apartaron de los preceptos de Jehová. Entonces él terminó adorando a dioses paganos, que no era el Dios verdadero. ¿Qué pasó? Que ese reino, hermanos, el reino que estaba a cargo Salomón se dividió en dos. Terminó, hermanos, dividido, y esa historia la hemos contado varias veces. Terminó en el reino del norte y en el reino del sur. Entonces estamos llegando, hermano, al contexto de lo que usted leyó en silencio ahí en qué lugar era, en qué parte del pasaje. Lucas 15:11. Ahora está entendiendo, va a entender, hermano, ese contexto en el cual, hermano, está hablando Jesús. La tribu del norte se llamó la tribu de Efraín. La tribu del norte, cuando se dividió el reino, estando Salomón en el reinado, se dividió entonces, y la tribu del norte se llamó la tribu, o sea, el reino de Efraín, el reino del norte, y el reino del sur se llamó el reino de Judá. Hermanos, está demostrado esto cuando demuestran estos reinos, el reino del norte está demostrado, hermano, en un toro, una cosa así. Y el reino del sur está demostrado, hermano, con una figura de un león. Por eso que se dice el rey de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá. Entonces, hermanos, Jesús empieza a hablar. Y empieza a hablar, hermano, en parábola, esta parábola del hijo pródigo. ¿En qué parte, hermano? Ayúdeme. Que yo estoy avanzando. Lucas 15:11. No quiero... Siempre me apuro, hermano, porque no quiero
quiero aburrir. Pero la palabra del Señor es hermosa, si usted lo puede entender. Lucas 15:11 dice, espérame un poquito, yo lo voy a leer, usted lo va a ir siguiendo. Parábola del hijo pródigo, ahí está, tiene su título. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame de la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y de allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su herencia para que apacentase cerdos. Hermanos, según los entendidos, dicen que el cerdo representa, hermanos, las naciones gentiles. Porque dice el apóstol Pablo que nosotros antes estábamos sin Dios, sin ley, sin promesas, sin estatuto, no teníamos nada. El pueblo gentil no tenía nada, por lo tanto vivía con un alma animal. Entonces, ¿qué está haciendo este hijo, hermano? Encontró trabajo en un hombre de allá afuera que lo mandó a apacentar cerdos. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando, hermano, dice la historia de lo que le estaba contando, este reino se dividió, y el reino del norte, hermanos, vino Babilonia y lo invadió. ¿Sabe, hermano? En la capital era Samaria. Los samaritanos. Usted cuando vaya a ver la historia de la samaritana se va a dar cuenta ahora de qué se trata. ¿Por qué Jesús habló con ella? Hay un mensaje maravilloso ahí. Porque los samaritanos, hermanos, se dice que son parte del pueblo de Dios. Las 10 tribus allá en el norte, hermanos, se gentilizaron. Las 10 tribus, hermanos, del norte que no quisieron vivir en la palabra del Señor, en los preceptos de Jehová, ellos, dice la palabra, dice la historia, que se expandieron por todo el mundo. Hermanos, perdieron su identidad como hijos de Dios. Perdieron su identidad, hermanos, como pueblo de Dios. Y ahora estaban en el mundo, hermanos, buscando, porque sabe que estando, hermanos, siendo pueblo de Dios, tenemos nosotros una riqueza que nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Por eso dice la palabra del Señor, el hijo menor. ¿Quién era? Efraín. Hermano, no se dio cuenta lo que tenía en la casa del Padre. No se dio cuenta lo que Dios tenía ahí, estando en la casa de su Padre. Y dijo, Padre, dame la parte que me corresponde, la parte de mis bienes, para gozar de la vida. Bendito sea el Señor. Sabe, le aguantó poco cuando se fue, hermano, de la casa. Entonces, dice la palabra ahí, lo que usted está leyendo, vino una gran hambre. Y tuvo, hermano, que buscar cómo saciarse, cómo saciar su hambre. Ese era Efraín. Esas son las 10 tribus, hermano, de Israel. ¿Está entendiendo, hermano, la parábola que habló Jesús? Jesús, hermano, quería que su pueblo pueda entender que Él vino a reunirlos otra vez. Para eso Dios envió a su Hijo, hermano, para reunir a su pueblo. Bendito sea su nombre. Entonces, hermano, Jesús le hablaba en parábolas para que ellos entiendan que ellos tenían que otra vez estar juntos, que tenían que volver a la casa del Padre. ¿Sabe, hermano, por qué hace referencia a los cerdos? Bendito sea Dios. ¿Sabe? Porque para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, los cerdos son algo, hermano, inmundo. Cuando vemos la palabra, hermano, de lo que ellos pueden y no pueden comer, están los cerdos que no pueden comer. La palabra del Señor le dice que no coman los cerdos. Pero aquí vemos, hermanos, al hijo menor apacentando cerdos. Bendito sea el Señor, si usted puede entender los propósitos que tenía Dios, hermano, porque dentro de todo esto, aún dentro de la desobediencia del reino del norte, hermano, había un propósito de Dios para con las naciones.
Y por eso nosotros alcanzamos, hermano, a conocer el nombre de nuestro Señor. Alcanzamos salvación, hermanos. Porque ellos, hermanos, dice la palabra, que se expandieron por todo el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros, dice el apóstol Pedro, antes no éramos pueblos. Antes no éramos pueblos, pero ahora sí. Porque esas 10 tribus se endurecieron. Estamos entrando nosotros, hermanos, los que estamos sin ley, los que estábamos sin pacto, sin promesas. Estamos entrando, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. A ver, ¿a dónde voy? Bueno, ya expliqué, hermano, que dice la palabra del Señor que Jacob, el nieto de Abraham, bendice a sus nietos, a los hijos de José, que eran Manasés y Efraín. Ahí está Efraín, el menor, uno de los menores. Entonces eso sale en Génesis, para que no sea un cuento nomás, tiene que haber pasajes bíblicos en Génesis 48, 17, 19. Si usted quiere anotarlo, hermano, anótelo. Dice la palabra del Señor que de él salía multitud de naciones. Y lo estudioso dice, hermano, que a esa multitud de naciones también se le llama plenitud de los gentiles. ¿Sabe, hermano? Cuando nosotros vemos las noticias hoy día, y dicen mucho, hay muchos que están regresando, hay muchos judíos que están regresando a Israel. Pero sabe, hermano, en el sentido espiritual yo veo que no es esa la forma. Hay muchos, hermanos, que no van a regresar a Israel, no van a tomar maletas, hermanos, pero van a regresar al Dios de Israel. Van a regresar, hermano, a la palabra del Señor. Bendito sea el nombre. Eso es lo que está sucediendo hoy día, hermanos. Hay muchos judíos que no van a regresar allá, pero sí van a reconocer que en la casa del Padre había, hermano, dice la palabra del Señor, abundancia. Había abundancia. Mientras están esparcidos en el mundo, hermanos, muchas veces se dice, hermano, que hay personas que están predicando y dicen que el pueblo gentil como nosotros, sabe, no tenemos salvación. Porque el único que va a ser salvo va a ser el pueblo de Israel. Y para que nosotros tengamos salvación tenemos que tener el ADN judío. Por eso que hay muchos que se están haciendo, hermano, esa prueba de ADN, a ver si hay algo en nosotros, hermanos, en la sangre que diga que somos judíos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la palabra del Señor dice que es por fe. Bendito sea Dios, porque Jesucristo vino para salvar al mundo, dice la palabra del Señor. Nosotros hemos alcanzado salvación por el amor de nuestro Dios, por amor y misericordia de nuestro Señor. Voy a leer, hermano, lo que sucedió en el reino del norte. Esto está en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 12, verso 28 en adelante. Dice: y habiendo tenido consejo, hizo el rey de los becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales hicieron subir de la tierra de Egipto. El rey, hermano, Jeroboam era, hermano, hizo imágenes de becerros de oro, dice, y hizo que el pueblo se arrodille delante de esos dioses. Le dijo: estos son tus dioses. Ya no tienes que ir a Jerusalén a celebrar nada más, sino que arrodíllate aquí delante de estos becerros, porque ellos te sacaron de la tierra de esclavitud. Así es el corazón del hombre, hermano. Muchas veces nosotros ya hemos sido libres, ya Dios nos ha sacado de la esclavitud del mundo, hermano, y no hemos entendido las riquezas que tenemos con el Padre. Y cualquier cosa que se nos presente, hermano, pensamos que ese es nuestro Dios. Cambiamos al Dios verdadero por cualquier otra cosa. Eso es lo que pasó allá en el reino del norte. Y dice, y puso uno en Betel y otro en Dan. Mire, dos dioses. Estoy leyendo en Primera de Reyes 12, 28 en adelante. Verso 30. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo.
que no era de los hijos de Leví. Bendito Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Los hijos de Leví, la tribu de Leví, estaban en el reino del sur, en Jerusalén, donde estaba el templo. Ahí estaban los hijos de Leví. Así es Dios. Pero allá, hermanos, este rey levantó otros hombres para ministrar dentro del pueblo. Ese otro pecado, hermanos. Así es Dios. Entonces instituyó Jeroboam fiestas solemnes. Eso es lo que hablábamos el otro día, hermano. ¿Qué se celebra hoy día, hermano? El Día de la Madre. El Día de la Madre. ¿Sabe, hermano? Yo pensaba traer una florecita y entregarle a las mamás. No sé, hermanos, yo no le voy a decir que no es malo reconocer a la madre, hermano. Uno siempre lo hace. Reconocer a la mamá es bueno, hermano. Pero de ahí hacer una fiesta, hermano, en la iglesia, eso es otra cosa. Eso es lo que pasó aquí, hermano. Porque este rey dice, instituyó fiestas, dice. Hizo otra fiesta para que ese pueblo se olvidara completamente de Dios. Se olvidara, hermano, que había un templo allá, que habían sacerdotes, que allá tenía que ir a adorar la iglesia o el pueblo. Dice, hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiestas solemnes en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a las fiestas solemnes que celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros. Poderoso el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos sacrificar sacrificio de alabanza. Pero hay un solo Dios, bendito sea el nombre del Señor. Hay un solo Dios, no hay otro. Poderoso el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor que ellos sacrificaron sobre los lugares altos a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo del mes. Él había inventado su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Bendito sea el nombre del Señor. Dios habrá escuchado esa fiesta, hermano. Dios habrá estado en medio de esa fiesta. Dios oiría, hermano, el clamor de ese pueblo, hermano, cuando ellos se arrodillaban delante de estos dioses, hermano, de estos becerros. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso, hermano, que hay que cuidar, hermano, que es lo que metemos a la iglesia. Si usted anhela la presencia del Señor, hermano, si usted anhela la presencia del Espíritu Santo, hermano, donde se reúnen, pero no puede venir, puede decir, ¿y por qué no me dan una florcita para el día de la mamá? Hágalo, hermano, si quiere hacerlo, hágalo en su casa. Yo no le digo que no. No le digo que no. Pero la iglesia es otra cosa. Ahora yo soy papá. Me gustaría que me den una florcita aquí también en la casa del Señor. Pero la casa del Señor no es mía. No es mía. Ahora si allá en la casa me dan una torta, yo no voy a decir que no. Pero sabe, hermano, la casa del Señor es otra cosa. Nosotros queremos sentir su presencia, hermano. Queremos que Dios ministre este lugar. Aleluya. Queremos que su presencia habite constantemente en medio nuestro, hermano. No sé si usted anhela eso. No importa que los critiquen, hermano, no importa. Es que a los niños les gusta el día de los niños. Y la palabra del Señor dice, hermano, que alguna parte hay que celebrarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Si quiere algo en su casa, no hay problema. Pero la casa del Señor es otra cosa. La casa del Señor es santa, donde se adora a un Dios santo, no hay imágenes. Bendito sea el nombre del Señor. No metemos, hermano, lo que hizo este rey Jeroboam, lo que le hizo al pueblo, hermanos.
Estos reyes están esparcidos por todo el mundo, hermano. Lo entiende, hermano, espiritualmente, lo puede entender. Amén, Señor. Por eso, hermano, hay iglesias que hacen enramada adentro y celebran las fiestas patrias y bailan cueca dentro de la iglesia. Bendito, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Antes se hacía café con cera, una cosa así, se decía. No sé qué será eso. Eso no es una cosa, una fiesta del Señor. Dios es santo. Y dentro de la casa del Señor, hermano, se hace la fiesta que Él dijo que se hiciera. Amén. Venimos a adorar al Señor, venimos a alabar su nombre. Venimos a exaltarle por lo que Él ha hecho en medio nuestro. Nunca hay que olvidar, hermano, quiénes somos. Dios nos sacó de la esclavitud. Bendito sea el nombre del Señor de Egipto, hermano, de allá afuera. Dios nos dio libertad. Dios mostró su gloria con nosotros, hermano. No lo vamos a olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros. No lo vamos a cambiar por una fiestecita. Poderoso el nombre del Señor. Yo no sé si usted quiere cambiarlo, pero yo no. A Dios no se le cambia, hermano, por nada. Dios es maravilloso así como Él es. No hay que ponerle adorno, hermanos. Dios es maravilloso así como Él es. Si usted aprende a conocer a Dios, hermano, usted lo va a encontrar que es un ser maravilloso. Aleluya. Alguien que está a su lado en momentos difíciles, en momentos de prueba, de lucha, en momentos de enfermedad. Aleluya. Él va a estar a su lado. Bendito sea su nombre. Porque Él es un Dios fiel. Él es un Dios verdadero. Aleluya. ¿Cómo lo vamos a cambiar, hermanos? No podemos cambiar a ese Dios que es maravilloso. Eso es lo que pasó con esas 10 tribus, hermanos, allá en el reino del norte. Ese pueblo perdió la identidad. Por eso, ¿sabe, hermano, qué pasa? Lo que pasa hoy día, hermano, se dice, hagamos la Navidad, adornemos la iglesia, porque así llamamos a la gente del mundo. Es mentira, hermanos. El que cambia a la gente del mundo, el que cambia al pecador es Jesucristo. La sangre de Cristo tiene poder, aleluya, para cambiar, para alabar al pecador. No tenemos que poner adorno dentro de la iglesia para llamar la atención de la gente de afuera. Es Dios a través de su Espíritu Santo, hermano, que empieza a obrar en el corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Y estos hermanos, estas 10 tribus del reino del norte, se esparció a través del mundo. Se dice, hermano, que allá en Norteamérica se encontraron escritos hebreos, hermanos, que datan, hermanos, de cientos de años atrás, y ellos preguntan, ¿y cómo es que estos escritos, hermanos, cuneiforme, como le dicen, están escritos en las piedras? ¿Cómo es que son idénticos a los escritos hebreos? Es que ellos se esparcieron por el mundo. Acá en Sudamérica, hermano, han encontrado en Perú, Bolivia, han encontrado, hermano, objetos. La arqueología ha encontrado, hermano, objetos que tienen que ver con el pueblo de Israel. Se dice, hermano, que esta persona, que como se dice el descubridor de América, supuestamente, Cristóbal Colón, según los reyes de España, los reyes católicos lo enviaron, se lo envió los reyes de España, se lo envió a Dios, hermano, para este lugar. Y no descubrió nada, porque aquí ya estaba descubierto, ya había civilizaciones mucho más avanzadas. Bendito sea el nombre del Señor, porque Dios dio sabiduría a todo el ser humano. Ese era un judío el que vino, hermano, supuestamente a descubrir América. Era sangre judía. Hay mucho mestizaje, hermano, judío en las etnias, hermanos, originarias en América. Así es, Señor. Ese era un plan, hermano, divino. Ese era un plan que Dios tenía para el pueblo, hermano, para el pueblo gentil como nosotros. Amén. Que de alguna forma llegara el mensaje, hermanos. Ahora yo no necesito, ni usted necesita
necesita hacerse, hermano, un examen de ADN para ver si tiene o no tiene, hermano, el ADN judío en su sangre. Bendito sea el nombre del Señor, porque la sangre de Cristo ya pasó por ti. Aleluya, esa sangre poderosa que nos dio libertad, esa sangre de un judío que ahora corre por las venas del pueblo. Bendito sea el nombre del Señor, porque la sangre ha sido cambiada, hermanos. Esa sangre que corre por las venas, ¿sabe, hermano? Aquellos que han sido viciosos saben, hermano, que la sangre queda plasmada, hermano, de los vicios que ha tenido antes. Y si Dios no pone, hermano, bendito sea el nombre del Señor, su sangre a correr en las venas, el vicio nunca se termina. Pero cuando Dios hace la obra en el corazón del hombre, en la persona, Dios hace una obra poderosa. Hay un cambio en la gente. Hay un cambio. No necesitamos, hermano, tener ese ADN porque hemos creído en el único Dios verdadero. Aleluya. Y Jesús de Nazaret, nuestro Salvador. Hemos aceptado ese nombre poderoso. Seguiré leyendo. Jeroboam enseña a las 10 tribus del norte a rendir culto en los lugares altos, hermano. Estamos viendo al hijo pródigo, no se pierda. Estos son el hijo pródigo, hermanos, que está perdido, que está cuidando cerdos. Y anhelaba, dice la escritura ahí, que comer la comida de los cerdos. Jeroboam enseña a las 10 tribus del norte a rendir culto en los lugares elegidos por él, en vez de ir al templo a Jerusalén. Mire, Segunda de Reyes, a los que están más rápido para abrir la Biblia. Segunda Reyes 17:25. Ahí dice que los dejó en Samaria. Yo tengo una otra versión, pero lo voy a leer igual. Dice: el rey de Asur trajo gente a Babel, Cutá, Amat y Sepharvaim, y los asentó en la ciudad de Shomrón, en lugar de los hijos de Israel, y heredaron Shomrón y habitaron sus ciudades. Ahí estaba la samaritana, hermanos. El plan que Dios tenía para los samaritanos. No por nada, hermano, Dios vino, Jesús vino y se sentó a esa hora cuando justamente iba a aparecer una samaritana a buscar agua en el pozo. Había un plan, hermano, poderoso allí. Porque Dios conocía a esa samaritana, sabía quién era. Sabía que era parte del pueblo, que necesitaba volver otra vez a la casa del Padre. Mire lo que dice Romanos, el apóstol Pablo a los romanos. Uno entendido, él entendía a cabalidad estas parábolas, él sabía de lo que se trataba. Romanos capítulo 11, verso 11 y 12 dice: digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Eso es lo que leímos el domingo pasado. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más, aleluya, su plena restauración? Dios va a restaurar su nación. Dios va a restaurar su pueblo, pero en esa restauración estamos incluidos usted y yo. Está incluido usted, hermano, está incluido usted, hermana. Bendito sea el nombre del Señor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, dice el apóstol Pablo, para que no seáis arrogantes. Porque hay una teología que se le denomina la teología de la, a ver si me recuerdo, de la suplantación, que dice que nosotros como iglesia pasamos a ser el pueblo escogido de Dios, porque Dios desechó a Israel. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Eso no es así. Esa es la teología de la suplantación. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles.
Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Tiene que Dios limpiar a su iglesia. Tiene que Dios limpiar a su pueblo, hermanos. Dice la palabra del Señor Isaías: y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Qué dice la parábola, hermano? Si usted tenía ahí. Dice que cuando el padre vio al hijo que venía desde lejos, lo vio y se echó a correr. Bendito sea su nombre. Y le abrazó, dice. Aleluya. Eso es lo que Dios está haciendo con su pueblo. Y dice: vamos a ponerle una túnica nueva. Vamos a cambiarlo, porque así no es como tiene que ser. Él está vestido diferente, él huele diferente, él habla diferente, pero lo vamos a cambiar en una túnica nueva. Vamos a poner otro calzado en sus pies y vamos a ponerle un anillo en su mano. Aleluya. Diciendo que ahora es propiedad mía, dice el Padre otra vez. Hay una restauración del pueblo. Hay una restauración, hermano, para el pueblo de Israel. Pero ¿sabe, hermano, lo que el apóstol Pablo dice? Bendito sea el nombre del Señor, que ese endurecimiento del pueblo de Israel sirvió para que nosotros alcanzáramos salvación. Hay un lapso de tiempo, hermano, que Dios empezó a trabajar entre el pueblo gentil, que es usted y yo. Y mientras ese pueblo, las 10 tribus, hermano, están endurecidas de corazón, hay otro pueblo que está entrando. Aleluya. Y ese pueblo somos nosotros, hermano. Ese pueblo somos nosotros. Hay un Padre amoroso. Bendito sea el nombre del Señor. Hay abundancia en la casa del Padre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Que si lo hizo, dice, para demostrar sus riquezas en gloria, aquellos que son objeto de su misericordia, que los preparó de antemano para la gloria. Esto es a nosotros, dice el apóstol Pablo, a quienes llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como él en verdad dice en Oseas: aquellos que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío. Esos somos nosotros. Ella que no era amada, llamaré amada. Bendito sea el nombre del Señor. Y en el mismo lugar que a ellos les fue dicho: tú no eres mi pueblo, allí será llamado hijos de Elohim viviente. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Esa es la historia del hijo pródigo. Esa es la historia del hijo pródigo, hermanos. Así es Dios. A ver si tengo aquí. Tenía un pasaje de Isaías cuando dice: que dice que Efraín, dice, no envidiará más a Israel. Israel no, dice que no se molestará, hermano, con Efraín. No habrá discordia entre ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Va a volver a ser un solo pueblo. Va a volver a ser un solo pueblo. Bendito eres Dios. Y ahí estamos incluidos nosotros, hermano, por algo. Ese joven, hermano, tuvo que irse a las provincias apartadas. Se fue a América, se fue a Asia. ¿Cuáles son los otros continentes? Europa, América. Por todos los continentes, hermano,
se fue ese joven que pidió sus bienes. Bendito sea el nombre del Señor. Y apacentó cerdo en esos lugares. De alguna forma llegó este mensaje de salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que dice Éxodo. Vamos a ir finalizando. La misma Torah dice, la misma palabra se aplicará igualmente al ciudadano y al extranjero viviendo entre ustedes. No va a haber otra palabra, hermano, no hay otra promesa. Así es Dios. El Mesías de Israel es el Mesías de nosotros, hermano, el pueblo gentil. Aleluya. Así es Dios. Las promesas del pueblo de Israel son promesas para nosotros. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos que eran judíos, yo me voy, pero volveré otra vez. Esa promesa también es de nosotros. Porque dice la palabra, la misma Torah se aplicará igualmente al ciudadano extranjero y al que está viviendo entre ustedes. Es la misma palabra, hermanos. Es las mismas promesas. Que Cristo viene por nosotros. Así que somos parte de las promesas del pueblo de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta ahí vamos a dejar la palabra. Amén. Gracias Dios. Sabe, hermanos, vamos a terminar, pero estaba el otro día clamando mientras me voy a acostar, empecé a clamar al Señor. Le oí a mi hermano orar delante. La misma oración, hermano, que uno dice, Señor, yo necesito tu presencia. Yo necesito experimentar esa presencia, hermano, venir a la casa del Señor, adorar su nombre y experimentar que Él está con nosotros. Yo la necesito, hermano. Yo necesito saber que Él está aquí en medio nuestro. Y le decía al Señor, a lo mejor yo tengo cosas en mí que quizás no me doy ni cuenta y son desagradables delante de tu presencia. Y pienso que estoy bien. Por eso el salmista decía, Señor, examina mi corazón. Ve si en mí, decía el Señor, hay perversidades. Porque muchas veces, hermano, nosotros pensamos que estamos muy bien. Pero sabe, hermano, hay cosas que nosotros las hacemos tan natural y delante del Señor son desagradables. Para que nosotros, hermano, y la presencia de Dios habita en medio nuestro, tenemos que limpiarnos. Así como venía este joven, hermano, a los brazos del Padre, sucio, hermano, maloliente, olor a cerdo, bendito sea el nombre del Señor, sin zapato, con mucha hambre, hermano, todo sucio, bendito sea el nombre del Señor, y el Padre lo limpió, le cambió la vestimenta, le puso zapatos. Aleluya, no sabe que no fue eso solamente, dice a sus criados, ahora vamos a hacer una fiesta, aleluya, porque mi hijo yo lo había perdido y ha vuelto. Bendito sea el nombre del Señor. Somos nosotros, hermanos, que tenemos que dejar que el Padre nos limpie, que nos santifique, para tener fiesta con el Padre. No debemos oler, hermano, a aquellas comidas de cerdo. Bendito sea el nombre del Señor, no debemos oler animal. Que es lo que dije al principio, hermano. Que estando, hermano, viviendo como personas que no tienen conciencia, Dios nos puede limpiar, Dios nos puede santificar. Vamos a hablar, hermano, de necesidad. Creo que un jovencito de su sobrino, su hermano, vamos a orar por él. Hermanos, hay que estar clamando, como les decía. Hay que estar clamando al Señor todo el momento para que Dios, hermanos, siga su gloria